Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca en Minutos, el canal donde te resumimos los clásicos de la literatura. Hoy te presentamos Pedro Páramo, escrita por el mexicano Juan Rulfo. Es una de esas novelas que no solo te cuentan una historia, sino que te sumergen en un ambiente lleno de misterio, fantasmas y el eco de un México rural. Publicada en 1955, esta obra es considerada una de las más importantes de la literatura latinoamericana y mundial. Aunque su trama puede parecer sencilla en la superficie, está cargada de simbolismo y temas profundos, como la muerte, el poder, la culpa y la memoria. En este texto, te cuento en un lenguaje sencillo y accesible de qué trata Pedro Páramo, para que te puedas familiarizar con esta gran novela. Y a la vez te comparto una reseña para que entiendas mejor por qué esta obra ha marcado un antes y un después en la literatura. La historia de Pedro Páramo comienza cuando Juan Preciado, el protagonista, narra que, antes de morir, su madre le hizo una petición, que fuera a Comala, un pequeño y olvidado pueblo en el corazón de México, para buscar a su padre, Pedro Páramo. Este hombre, que su madre había amado pero que los había abandonado, era la última conexión que Juan tenía con sus raíces. Cumpliendo con la promesa que le hizo a su madre, Juan emprende el viaje hacia Comala, lleno de expectativas, aunque también cargado de una sensación de incertidumbre y temor. Al llegar a Comala, Juan descubre que el pueblo está muy lejos de ser lo que su madre le había descrito. Ella le había hablado de un lugar verde, lleno de vida, pero lo que encuentra es un paraje desolado, caluroso y casi deshabitado. La atmósfera en Comala es sofocante, y desde el principio se siente una especie de vacío, como si algo fundamental hubiera desaparecido del lugar. A medida que avanza por el pueblo, Juan empieza a notar que los pocos habitantes con los que se cruza parecen estar fuera de lugar, como si fueran sombras o ecos de algo que ya no existe. En su camino, Juan se encuentra con Abundio, un arriero que lo guía hasta el centro del pueblo. Durante su conversación, Abundio le revela que él también es hijo de Pedro Páramo, lo que sorprende a Juan y lo hace darse cuenta de que su padre fue un hombre que dejó una profunda huella en muchas vidas, pero no de una manera positiva. Pedro Páramo es descrito como un cacique poderoso que dominaba Comala, pero su control no era justo ni benevolente. Más bien era un hombre temido, cuyo poder estaba basado en la corrupción, la manipulación y el abuso. Conforme Juan se adentra en el pueblo, empieza a escuchar voces. Estas no son conversaciones normales, sino más bien susurros que parecen venir del aire mismo. Pronto se da cuenta de que lo que está oyendo son las voces de los muertos. En Comala, la frontera entre la vida y la muerte se ha difuminado hasta casi desaparecer, y las almas de quienes alguna vez vivieron allí están condenadas a vagar, repitiendo sus historias una y otra vez. La estructura no lineal de la novela hace que estas voces aparezcan de manera fragmentada, como recuerdos que surgen de la nada, contándonos pedazos de la historia de Pedro Páramo y el destino de Comala. Entre las figuras espectrales con las que se encuentra Juan está Damiana Cisneros, una mujer que trabajaba para Pedro Páramo y que había cuidado de Juan cuando era niño. Damiana le cuenta más sobre su padre y cómo ejercía su dominio absoluto sobre el pueblo. También le revela que Comala es ahora un pueblo fantasma, lleno de muertos que no encuentran descanso. La conversación con Damiana es inquietante, pues confirma lo que Juan ya sospechaba. En Comala, las personas con las que interactúa no son realmente vivas, sino almas atrapadas en un ciclo interminable de remordimiento y recuerdos. La figura de Pedro Páramo, que en un principio parecía estar lejana y misteriosa, va tomando forma a medida que avanzan las historias que relatan los habitantes del pueblo. Pedro era un hombre poderoso que controlaba la tierra y las vidas de todos en Comala. Desde su juventud, Pedro Páramo mostró ser astuto y ambicioso. Logró acumular riqueza y poder a costa de los demás, usando métodos que no eran siempre justos o morales. Su control sobre Comala era total. La gente del pueblo le temía,
pero también lo necesitaba, ya que dependían de él para su sustento. Era una especie de tirano benevolente solo en apariencia, ya que su bondad solo surgía cuando servía a sus propios intereses. Uno de los temas centrales que emerge es la relación de Pedro Páramo con Susana San Juan, la mujer a quien amaba obsesivamente. Susana es una figura trágica y misteriosa en la novela. Desde niña, vivió marcada por la muerte de su madre y la locura de su padre, quien la sometía a abusos psicológicos. Cuando Pedro Páramo la conoció, se enamoró profundamente de ella, y su deseo de poseerla se convirtió en su principal motor. Sin embargo, Susana nunca le correspondió, pues estaba atrapada en su propio mundo de recuerdos y traumas. Para Pedro, Susana era un ideal inalcanzable, y su frustración por no poder tenerla completamente para él lo llevó a tomar decisiones que afectarían no solo a él, sino a todo Comala. La llegada de Susana a Comala después de la muerte de su padre marca el comienzo del fin para Pedro Páramo y el pueblo. A pesar de que Pedro finalmente logra traer a Susana a su vida, ella está mental y emocionalmente ausente. Vive sumida en una especie de locura o depresión profunda, donde la realidad y la fantasía se entrelazan. Pedro intenta todo lo posible por ganarse su amor, pero Susana sigue ajena a sus intentos. Cuando Susana finalmente muere, Pedro queda devastado. La muerte de Susana no solo acaba con cualquier esperanza que Pedro pudiera haber tenido, sino que también sella el destino de Comala. Tras su muerte, Pedro Páramo pierde todo interés en seguir adelante, y el pueblo, que ya estaba en decadencia, se hunde por completo en el olvido. A lo largo de la novela, Juan Preciado va descubriendo que Comala no es solo un lugar físico, sino también un espacio espiritual, lleno de almas atrapadas por el peso de sus culpas y sus recuerdos. Cada personaje que Juan encuentra tiene una historia que contar, y esas historias giran en torno a Pedro Páramo, el hombre que, en vida, controlaba todo y que, en muerte, sigue siendo una figura omnipresente. La vida en Comala, al igual que su muerte, parece estar dominada por el espectro de Pedro Páramo y sus actos. Finalmente, la historia de Juan Preciado termina de forma trágica. Las voces de los muertos, el peso de las revelaciones y la atmósfera opresiva de Comala lo llevan a un punto de no retorno. Juan se une a las almas que vagan por el pueblo, quedando atrapado en el ciclo eterno de muerte y recuerdo que caracteriza a Comala. Su búsqueda de respuestas sobre su padre se convierte en su perdición, y él mismo se convierte en parte del enigma que es Comala, un pueblo condenado por las acciones de Pedro Páramo y los fantasmas del pasado. El resto de la novela se enfoca más en la historia de Pedro Páramo y en cómo llegó a ser el hombre que era. A través de los recuerdos de personajes como Fulgor Sedano, su administrador, o Dorotea, una mendiga que también forma parte de las almas condenadas de Comala, entendemos mejor el carácter despiadado de Pedro y la forma en que consolidó su poder. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza y control, Pedro Páramo nunca fue verdaderamente feliz, y su vida fue una búsqueda constante de algo que nunca pudo alcanzar: el amor de Susana San Juan. Así, Pedro Páramo no es solo la historia de un hombre poderoso, sino también la de un pueblo condenado, donde la muerte y la vida se entrelazan en un ciclo sin fin. La historia de Juan Preciado se entrelaza con la de su padre, Pedro Páramo, y con la de todos los habitantes de Comala, creando una narración compleja y profundamente simbólica. Pedro Páramo es una novela que, desde sus primeras páginas, te atrapa con una sensación de misterio y tensión. No es una lectura sencilla, es de esas historias que te hacen pensar y probablemente te dejen con más preguntas que respuestas. Lo que la hace tan especial no es solo la trama, sino la forma en que está escrita y los temas que aborda. Una de las características más notables de esta novela es su estructura. Juan Rulfo juega con el tiempo y la narración de una manera muy particular. La historia no sigue una secuencia cronológica tradicional. En cambio, saltamos constantemente entre diferentes tiempos y personajes. Esto puede resultar confuso al principio, pero una vez que te sumerges en el estilo de Rulfo,
te das cuenta de que esta forma de contar la historia refleja perfectamente el ambiente de Comala, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde los vivos y los muertos coexisten en un mismo espacio. El uso de los fantasmas como personajes es otro aspecto fascinante de la novela. Los habitantes de Comala no son simplemente personas muertas, sino que están atrapados en una especie de limbo, donde repiten sus historias una y otra vez. Las voces de los muertos que escucha Juan Preciado representan las voces de un pasado que no ha sido olvidado ni redimido. Esto crea una atmósfera cargada de melancolía y desesperanza, donde parece que la muerte no es un escape, sino una continuación del sufrimiento. Pedro Páramo, como personaje, es un símbolo del poder absoluto y la corrupción. A lo largo de la novela, vemos cómo usa su poder para controlar a los demás y satisfacer sus deseos, sin importar las consecuencias. Pero al mismo tiempo, Pedro Páramo es un hombre roto. Su obsesión por Susana San Juan es tanto su fuerza como su debilidad. Aunque controla el destino de todo el pueblo, su amor no correspondido y la muerte de Susana lo condenan a una vida de soledad y vacío. Un tema central de Pedro Páramo es la muerte, pero no solo en el sentido literal. La novela trata sobre la muerte espiritual de Comala y sus habitantes. Bajo el control de Pedro Páramo, el pueblo se marchita, y la vida se convierte en una sombra de lo que una vez fue. El hecho de que casi todos los personajes de la novela estén muertos desde el principio subraya la idea de que Comala es un lugar donde la muerte es omnipresente. El lenguaje que usa Juan Rulfo en Pedro Páramo es otro de los puntos fuertes de la novela. A pesar de la complejidad de la trama y los temas, el lenguaje de Rulfo es simple, pero cargado de significado. Sus descripciones del paisaje, los diálogos entre los personajes y las reflexiones de Juan Preciado crean una atmósfera poética que contrasta con la brutalidad de la historia. Otro aspecto interesante de la novela es su relación con el contexto histórico y social de México. Comala puede verse como una representación de los pueblos rurales de México que quedaron devastados después de la Revolución Mexicana. Pedro Páramo, con su poder absoluto, representa a los caciques que gobernaban estas regiones, utilizando su poder para enriquecerse a expensas de la gente. A través de la figura de Pedro Páramo, Rulfo critica el abuso de poder y muestra cómo el egoísmo y la ambición pueden destruir comunidades enteras. A pesar de su brevedad, Pedro Páramo es una novela densa y profunda. Es de esas obras que necesitan más de una lectura para ser comprendidas en su totalidad. Cada vez que te sumerges en sus páginas, encuentras nuevos detalles, nuevas conexiones entre los personajes y los temas que no habías notado antes. En resumen, Pedro Páramo es una obra maestra que combina una trama llena de misterio con una prosa poética y un profundo análisis de la condición humana. Aunque no es una lectura fácil, es una novela que recompensa al lector con una experiencia literaria única. La manera en que Juan Rulfo aborda temas como la muerte, el poder, el amor y la culpa hace que Pedro Páramo sea una obra atemporal que sigue resonando con los lectores hasta el día de hoy. Si bien la historia está centrada en un pequeño pueblo en el desierto mexicano, los temas que explora son universales. Todos hemos experimentado de alguna forma la pérdida, el arrepentimiento o la sensación de estar atrapados por las decisiones del pasado. Pedro Páramo nos recuerda que, aunque la muerte es inevitable, lo que dejamos atrás, nuestros recuerdos, nuestros pecados y nuestras obsesiones, sigue viviendo, incluso después de que nos hayamos ido. En definitiva, si aún no has leído Pedro Páramo, te recomiendo que lo hagas. Puede que te desafíe, pero te aseguro que al final te dejará una huella profunda.